Bueno, vamos con la segunda parte del tema dedicada a los microorganismos procarióticos y acelulares. Recordad que en el vídeo anterior vimos los microorganismos eucarióticos. Hoy vamos con procariotas y acelulares. Entre los procariotas, las bacterias. Y aquí recordad lo que ya sabéis, la estructura procariota. No voy a insistir más. Este dibujo lo han puesto muchas veces en selectividad. O este dibujo o uno parecido, ¿vale? Yo insisto sobre el ADN, que es bicatenario circular, sobre los ribosomas, que son 70S, y la pared celular, que es de peptidoglicanos, a diferencia de la composición de las otras paredes que hemos visto en eucariotas, ¿vale? En relación a la pared celular se distinguen como dos grandes grupos de bacterias, las gram negativas y las gram positivas. Interés de esto solamente para quienes tengáis curiosidad por la medicina y por los antibióticos. Los antibióticos son sustancias que impiden que se forme la pared celular. Entonces, en una infección bacteriana, una infección significa bacterias proliferando, multiplicándose, dividiéndose. Si le metemos antibióticos, no pueden fabricar su pared celular y por tanto las bacterias no pueden proliferar. Entonces hay antibióticos para gram positivas y antibióticos para gram negativas, evidentemente. Si son productos que bloquean la formación de la pared celular, pues hay que conocer la pared celular para diseñar el antibiótico, ¿vale? Los tipos de bacterias, esto es muy sencillito, según la forma: cocos, bacilos, vibrio y espirilo. Aquí tenéis dibujitos para que lo entendáis mejor, estreptococos serían cocos asociados, formando estas cadenas, ¿vale? Cocos esféricos, bacilos alargados, vibrios en forma de coma y los espirilos con esa forma tan curiosa. La reproducción de la bacteria hemos dicho que es por bipartición. Sería algo parecido a una mitosis. Si fuera así, estaríamos hablando de reproducción asexual. Sin embargo, se dan fenómenos de intercambio de material genético, como vemos en esta diapositiva, ¿vale? Y es que hay bacterias que, además de tener su cromosoma bacteriano, tiene un pequeño fragmento plásmido que se llama, aquí le llaman factor F, son plásmidos, que es un trocito de ADN circular, ¿vale? Entonces, entre bacterias de la misma estirpe, pues se ponen en contacto, entran en contacto y se pueden intercambiar a través de los pili fragmentos de, bueno, o los plásmidos, ¿no? Fragmentos de material genético. Con lo cual, fijaros el resultado. Al principio teníamos dos bacterias y seguimos teniendo al final dos bacterias, es decir, no se ha multiplicado, no hay descendencia, por así decir, no hay reproducción, pero sí ha habido intercambio de material genético, ¿no? Esto se conoce como un fenómeno de parasexualidad y el interés que tiene es en ingeniería genética. Se ha usado los plásmidos para transferir genes, ¿vale? Esto ya es un resumen un poco de los principales tipos de bacterias. Yo he hecho la clasificación que podéis entender, la más sencillita, y puede servir de repaso. Entre las autótrofas tenemos, recordar, los únicos seres quimiosintéticos, Nitrosomonas y Nitrobacter. Las fotosintéticas, destacamos las cianobacterias por su interés en estudios evolutivos. Entre las heterótrofas, las saprófitas, que ya sabéis qué significa eso. Tenemos descomponedoras y fermentadoras. Entre las primeras, pues están las que realizan una labor muy importante en el reciclaje de la materia, pero también tenemos a la salmonela, responsable de la intoxicación alimentaria conocida como salmonelosis. Entre las fermentadoras tenemos a nuestras ya archiconocidas bacterias de la leche, Lactobacillus y Streptococcus, pero también tenemos a bacterias del Clostridium, que son responsables también de otra intoxicación alimentaria, en este caso asociada a los alimentos enlatados. Entre las simbiontes, pues tenemos la que también hemos hecho mucha referencia, la flora intestinal, que juega un papel muy importante como barrera frente a entrada de patógenos. Esto lo veremos otra vez en el tema siguiente, en inmunología. Y también gracias a ellas pues se sintetizan aminoácidos y vitaminas útiles para nosotros.
Y luego tenemos el género Rhizobium, que son bacterias, los únicos seres conocidos capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Estas son simbiontes con leguminosas, viven en las raíces de las plantas leguminosas. Virus, ya llegamos a los virus. A ver, los virus no son células, ¿vale? No son células. Aquí tenéis la estructura del virus. Están formados por un ácido nucleico y una cápsida proteica, ¿vale? No llegan a ser células. No realizan funciones, carecen de metabolismo, con lo cual su única actividad la realizan cuando entran en células, ¿no? Los virus poseen mecanismos para reconocer las células a las que pueden infectar, ¿vale? No tienen, insisto, metabolismo propio, entonces una vez dentro de la célula utilizan toda la maquinaria celular, orgánulos, moléculas, enzimas, etcétera, para hacer copias, ¿vale? La composición y estructura, pues ya lo hemos dicho, básicamente un ácido nucleico que puede ser de ADN, de ARN, monocatenario, bicatenario, existen todas las combinaciones posibles. Y la cápsida proteica. La cápsida pues, es esta cubierta formada por moléculas de proteínas que se denominan capsómeros, ¿vale? Juega un papel importante en la adherencia hacia las células predadoras. Y luego hay virus que por fuera de la cápsida tienen una envoltura, que es una bicapa lipídica con proteínas, ¿vale? Esto hace dividir a los virus en desnudos y envueltos. En cuanto a la forma o la simetría de la cápsida, hablamos de virus helicoidales cuando predomina esta dimensión, ¿vale? Son virus alargados, como tenéis aquí. El ejemplo del mosaico del tabaco. Si predominan las tres dimensiones del espacio, virus icosaédricos, como el de la polio, aquí tenéis imágenes al microscopio, y estos que son como muy sofisticados, virus complejos, que si os fijáis es como si tuviese una cabeza icosaédrica y una cola, ¿vale? Aquí tenéis la imagen al microscopio. Esta es otra imagen sencillita de icosaédricos complejos, helicoidales y envueltos. En cuanto a las células en las que se especializan, pues podemos hablar también de virus vegetales, parasitas en células vegetales, bacteriófagos a bacterias y virus animales, las células animales, ¿vale? Los vegetales suelen ser de ARN monocatenario, de cápsida helicoidal. Los bacteriófagos siempre son de ADN bicatenario y de estructura compleja. Los animales los tenemos de todos los tipos, suelen ser icosaédricos. ¿Cómo penetran? ¿Cómo entran los virus? Pues fijaros, lo complejo es que son muy sofisticados, tienen esta estructura que es como una especie de plataforma ahí de aterrizaje, aterrizan sobre la pared celular de la bacteria, se anclan con las espículas e inyectan su material. Los envueltos, pues los envueltos, digamos que unen su membrana de la envoltura con la membrana plasmática y el virus queda dentro. Después se reabsorbe la cápsida de capsidación y ya tenemos el ADN, el ácido nucleico, perdón, dentro de la célula. Los ciclos de vida que nos piden que cojamos dos ejemplos. El del bacteriófago T4, que es el que tenéis aquí, y el VIH, ¿vale? Empezamos con el primero. El bacteriófago. Esta imagen también la podréis ver que ha caído muchísimas veces en selectividad, ¿vale? Para que digáis lo que es, las partes, etcétera, etcétera. Bacteriófago. ¿Células a las que infectan? Bacterias, ya lo hemos dicho, ¿vale? Entonces, pues aquí tendríamos la fijación, la penetración, ya tenemos el ADN vírico dentro, y ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas. Vámonos por la vía lisogénica. Si nos vamos por la vía lisogénica, el ADN vírico se inserta en el celular y a partir de aquí pues no ocurre nada. Es decir, la célula hace su vida normal, se reproduce y fijaros, ¿vale? No pasa nada. Esto es muy interesante porque si os dais cuenta, la bacteria, la bacteria lisogénica, pues ha quedado como mutada, ¿verdad? Recordad que los virus
los consideramos agentes mutágenos. Pues aquí lo tenéis. Insertan su ADN en el de la célula y este ADN celular ya no es el mismo que el original, ¿vale? La otra vía, lítica. ¿Qué significa vía lítica? Que el ADN vírico comienza a expresarse, ¿vale? Se replica, se transcribe, se traduce para formar las partículas víricas. Cuando está haciendo eso, esto se conoce como fase de eclipse, ¿vale? Una vez que ya sintetiza todas las partículas víricas, viene la fase de acoplamiento, se llama ensamblaje o empaquetamiento, y por último la liberación. La célula queda cargada de partículas víricas y muere la célula y estas partículas víricas salen para infectar de nuevo a células que no han sido infectadas, ¿vale? Bueno, pues esto ha caído muchas veces también. Aquí tenéis otra imagen sencillita de lo mismo, la entrada del ADN, el acoplamiento, si estamos en la vía lisogénica, y si pasamos a la lítica, pues la fabricación de todos los componentes víricos y la liberación, ¿vale? Otra imagen más de lo mismo, para que tengáis más referencias visuales, porque repito, esto ha caído muchas veces en selectividad. El otro ciclo que nos piden, el del VIH. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, es icosaédrico de ARN bicatenario y envuelto, ¿vale? ¿A qué células parasita? A unas células que vamos a estudiar en el tema siguiente, pero ya las adelantamos, que son los linfocitos TH, a un tipo de linfocitos TH, ¿vale? Aquí tenéis la entrada, que ya la hemos visto antes, y atención, estas bolitas azules quieren simbolizar una enzima que ya nos ha salido también, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Es una proteína, una enzima viral, y lo que hace, pues como su nombre dice, una transcripción a la inversa, ¿vale? Aquí tenéis en azulito el ARN vírico y en rojo pues está sintetizando el ADN, una transcripción inversa. Una vez que tenemos el ADN, se puede insertar en el ADN de la célula y ya tenemos aquí la vía lisogénica. ¿Que se pasa a la lítica? Pues entonces lo mismo de antes, se expresa, se transcribe, se replica, se transcribe, se traduce, forma todas las partículas víricas, aprovechando toda la maquinaria celular. Esta sería la fase de eclipse, ¿vale? Ensamblaje de todas las partículas y la liberación, que en este caso sería una especie de exocitosis. Por eso se explica, se puede explicar así la envuelta de estos virus, ¿vale? Sí que es interesante, cuando hablamos de los ciclos líticos o lisogénicos, pues fijaros que se puede pasar de la vía lisogénica a la vía lítica. He vuelto aquí para que veáis que en este caso es inducción por debilitamiento, es decir, se induce a la vía lítica. Pasamos de la lisogénica y se pasa a la lítica por debilitamiento. Es decir, es como si en laboratorio tenemos esta bacteria con el provirus y si se somete a una situación estresante, por así decir, a una ausencia de nutrientes o algo de eso, pues entonces se activa la vía lítica. Esto es muy interesante en el tema de los virus, ¿eh? Aquí pasaría lo mismo, es decir, ¿qué puede hacer que se pase del provirus a la vía lítica? Pues a lo mejor es el medio de esta célula, ¿vale? Una situación de estrés, por así decir, o de debilitamiento en general, ¿vale? Bien, y claro, nosotros nos piden esos dos, el T4 y el VIH, pero ya a partir de este año yo creo que nos pedirán el SARS-CoV-2, ya lo conoceréis, el SARS-CoV-2 conocido vulgarmente como coronavirus. Es el virus responsable de la enfermedad conocida como COVID-19, ¿vale? Su ciclo os lo pongo en otro vídeo adjunto, pero es muy parecido al VIH, ¿vale?
solo que las células a las que parasita pues, son células de las vías respiratorias. ¿Vale? Bueno, esta es su estructura, como veis es icosaédrico, envuelto y de ARN. ARN que, por cierto, como vimos en la última clase presencial que tuvimos, es una ARN de estructura muy parecida al mensajero. ¿Vale? También os incluyo un informe técnico del SARS-CoV-2 por si a alguien le interesa. En Classroom os lo adjunto, ¿vale? Y poco más. Esto ya es clasificación, pero para quien quiera, para quien quiera curiosear. Yo solamente resaltaría que aquí está, en esta tabla tenemos virus de células animales de ADN, ¿vale? De ADN. Resaltaría el del papiloma humano y en esta otra tabla tenemos virus de ARN, entre los que está la familia esta de ortomisovirus, entre los que está el virus responsable de la gripe y de la COVID-19. ¿Vale? Esto solamente para quienes quieran curiosear. Y por último, las otras partículas acelulares, viroides y priones. Los viroides son partículas de ARN y punto, desnudo. ¿Vale? Interés porque causan enfermedades en plantas. ¿Vale? Priones. Los priones son muy interesantes, son proteínas, se conocieron más cuando en la década de los 90 con la enfermedad de las vacas locas, ¿vale? Es una enfermedad de tipo neurológico. En general, la enfermedad se conoce como encefalopatías, ahí lo tenéis, espongiformes, ¿no? Y se debe a unas proteínas que tienen capacidad de replicación. Esto es tal vez el interés de estos priones, puesto que hasta entonces pues no se sabía que había otras moléculas aparte del ácido nucleico que pudieran replicarse. Pues aquí están los priones. Y aquí lo dejamos. En el siguiente terminamos el tema, ¿vale?